El TPS vuelve a ser noticia en estos últimos días. Para saber cuáles son esos cambios de UCIS y como todas las semanas en esta parte del programa, recibimos al abogado de inmigración, al doctor Guillermo Nolivos, quien estará respondiendo a todas sus preguntas. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos, doctor. Quería que nos hablara un poco acerca de esta noticia. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos aplicó un reciente cambio en esta política migratoria del país que permite que los beneficiarios del estatus de protección temporal puedan hacerse residentes si logran reunir, por supuesto, varios requisitos. ¿Nos puede hablar acerca de este anuncio? Sí, claro que podemos. El cambio reciente que tiene la administración de Biden es acerca de cómo una persona que tiene TPS puede ahora acceder a la residencia permanente, como tú dijiste, siempre y cuando reúna los requisitos necesarios. Acuérdate que una persona que tiene TPS se encuentra en un estatus legal en Estados Unidos. Sin embargo, ese estatus legal de TPS no cura las violaciones anteriores migratorias que esa persona haya acumulado antes de haber adquirido el estatus de TPS. La solución que la administración consiguió es otorgar un permiso de viaje especial, distinto al que se conoce como un advance parole, sino este va a ser otro tipo de permiso de viaje para que los tepecianos puedan salir, reingresar al país y entonces se entendería que las violaciones migratorias anteriores quedarían subsanadas y luego proceder a ajustar estatus. Claro, el ajuste de estatus tiene que venir por alguna de las razones por las cuales tú puedes ajustar estatus, que sea por medio de una certificación laboral, por medio de matrimonio en este caso sería con un residente o con una ciudadana americana, un ciudadano americano. Y lo importante es para las personas que entraron sin permiso, que entraron sin inspección inicialmente en los Estados Unidos, pues este nuevo permiso de trabajo curaría todas esas violaciones que la persona llevaría cargando en su espalda. Doctor, para las personas que se van sumando a la transmisión, ¿cuáles serían específicamente estos requisitos que deben cumplir para ser beneficiarios de este cambio? Bueno, para ser beneficiarios, en principio es tener el estatus de TPS vigente, ¿ok? El gobierno está diciendo que lo va a activar lo va a usar retroactivamente para aquellas personas que ya hayan salido con un advance parole y hayan entrado a Estados Unidos con estatus de TPS. Entonces, lo importante es que las personas cuando salgan del país y reingresen tengan su estatus de TPS vigente. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente con los compañeros de Venezuela, porque, bueno, el TPS que va a vencerse el 9 de septiembre, estamos esperando que la administración eh, extienda este estatus, pero hay que tener mucha cautela y esperar que en verdad este estatus sea extendido para poder entonces aplicar por este permiso y luego si la persona ya es candidato para una certificación laboral o está en una relación con un ciudadano americano o una ciudadana americana, residente, puede entonces pasar luego a su ajuste de estatus. ¿Cuáles son los beneficios de este anuncio para nuestra comunidad, doctor? Los beneficios para nuestra comunidad en este caso es que para todas aquellas personas que tienen una oferta de empleo, ¿verdad? Ya que por medio del TPS tienen ya su permiso de trabajo, están trabajando con una empresa y esta empresa ahora quiere hacer el siguiente paso, que sería una certificación laboral. Entonces, saliendo con este permiso especial de viaje y reingresando al país con este estatus de TPS, la persona va a poder entonces eventualmente ajustar estatus a residente permanente sin tener que salir del país, pedir un perdón, etcétera, etcétera, del consulado para poder reingresar. Doctor, en este momento muchas personas, muchos migrantes se están preguntando qué va a pasar con esa decisión de la Corte Suprema de permitir el fin del programa Quédate en México, es decir, de la eliminación de este programa. ¿Esto será aplicado de manera progresiva? ¿Qué pasa con todas esas personas que están varadas en la frontera?
Bueno, mira, lo que va a pasar con esas personas que están paradas en la frontera es lo que pasó inicialmente cuando Biden puso final al programa, que es que las van a llamar para que entren al país por vía de parol, ¿ok? Y puedan continuar con su proceso de asilo aquí allá dentro de los Estados Unidos, sin necesidad de estar esperando el resultado de sus casos en México. Eso es algo que se irá haciendo progresivamente, pero la buena noticia es que ya ese programa que ha sido fuertemente criticado por nosotros los abogados, por las distintas organizaciones de derechos humanos, por fin se le puso un final a ese protocolo. Doctor, ¿qué ha pasado con el título 42? ¿Usted cree que a futuro también va a ser derogada la medida? Me está moviendo la cámara, un momento, disculpa. Doctor, El título el título 42, 42. acuérdate que el título 42 pues está siendo revisado nuevamente en las cortes, ¿ok? Entonces, hasta que no tengamos una decisión final, acuérdate que los estados rojos del sur están demandando a la administración para que mantenga su aplicabilidad, ya que el número de personas entrando por la frontera bajo el título 42 era mucho menor que si ellos piensan pues que va a ser mucho mayor si el título 42 es eliminado o la aplicación del título 42 es eliminado. Pero honestamente lo que esta administración está haciendo, básicamente ellos están seleccionando a quienes dejan entrar, a quienes no dejan entrar, y es una cuestión pareciera de lotería de cuáles personas sí entran a los Estados Unidos pidiendo asilo y cuáles no ellos deportan. Claro, queda como a discreción. Doctor, ¿y qué ha pasado con el programa DACA que estaba leyendo las noticias y dice que va a una nueva revisión? Bueno, la nueva revisión, acuérdate que el programa DACA, lo que se está buscando es que las personas que tienen este estatus, puedan eventualmente conseguir la residencia permanente. Especialmente cuando llegamos a épocas de elecciones, entonces empieza nuevamente el discurso de qué es lo que va a pasar con estas personas, si se les va a dar el estatus de residente permanente o no, si va a haber una revisión. Hasta que no tengamos finalmente una legislación al respecto, es difícil que nosotros podamos decirte qué va a pasar con estas personas. Por fin van a poder quedarse permanentemente, por lo menos si lo que sí hemos logrado nosotros en la oficina es ajustarles el estatus a personas que tienen el estatus DACA, de DACA a residente permanente por medio de matrimonio, una vez que ellos salen del país y luego logran entrar con un advance parole. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que será el desenlace de este caso. Un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo, de la Oficina de Ciudadanía y de Servicios de Inmigración entregado al Congreso reveló la gravedad de la crisis causada por el atasco de más de 9 millones de solicitudes, entre ellas las de asilo, ciudadanía, visas, permisos de trabajo, permisos de viaje. ¿Qué pueden hacer, doctor, los solicitantes? ¿Ha recibido estos reportes en su bufete? Sí, claro. Lo que hemos logrado en materia de permisos de trabajo es que se vayan agilizando los permisos de trabajo de personas que tienen asilo en proceso. ¿Okay? Lo que sí no ha sido posible agilizar es las personas que están en espera de su entrevista de asilo. Eso ha sido muy difícil. Por más que nosotros hemos enviado solicitudes con reportes médicos, las oficinas de asilo básicamente dicen que todavía no tienen, que la persona no está en línea para una entrevista y que cuando llegue su turno pues se le llamará. Doctor, Así nos que ha sido preguntan... un poco rudo. Sí, bastante difícil ese caso de las renovaciones de los asilos. Doctor, nos pregunta un televidente, perdí mi número de seguro social, ¿cómo lo puedo recuperar? La manera para recuperarlo es que debe ir a la oficina del Seguro Social nuevamente con sus documentos de identidad y decir que le emita una tarjeta de reemplazo a la anterior. Doctor, yo recuerdo en la época de Trump que se hizo un anuncio sobre tener a una persona ilegal bajo tu responsabilidad pudiese afectar a esa persona si está en un trámite migratorio.
Un televidente nos hace la misma pregunta. ¿Tengo algún riesgo si facilito mi número y mi dirección a a un familiar que quiere pasar por la frontera sur? Siempre y cuando no hay evidencia que esta persona ha ayudado desde el punto de vista económico, contactando coyotes, etcétera, para que esta persona cruce la frontera, el hecho que usted le diga a un amigo, mire, sí, bueno, puedes llegar a mi casa, pero no es que yo te voy a ayudar a que cruce la frontera. Ese es el problema, el problema de la persona. Yo no veo que eso sea una gravedad o tenga un efecto negativo en el caso migratorio de esta persona. O sea, se puede facilitar los datos, lo que no se debería es albergarlo para apoyar la ilegalidad migratoria. No, 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 eso sí, la ilegalidad es el entrar al país. Eso a la persona que le está ofreciendo morada no está ayudando en ningún aspecto a que Ok. la persona cruce ilegalmente, pero una vez que la persona está dentro del país, si esta persona quiere darle albergue, eso no es nada ilegal. Perfecto. Doctor, nos pregunta un usuario, ¿tener una denuncia de violencia doméstica podría perjudicar mi caso de asilo y de qué manera? Claro que puede perjudicar tu caso de asilo, porque acuérdate que todos estos beneficios son discrecionales. Al tú tener una denuncia de violencia doméstica, al tú tener al ser etiquetado como una persona de carácter violento, el gobierno de Estados Unidos no va a tener interés en que tú ingreses o te quedes permanentemente en el país, en un estatus sea de asilado, etcétera, porque es una persona que puede ser un riesgo para la comunidad. Doctor, y en el caso contrario, quien es víctima de violencia puede también obtener algún tipo de visa humanitaria o de beneficio por haber estado en esta situación. Claro que sí, una persona que sufre violencia doméstica, sea por ciudadano americano o un residente, y está casado con esta persona, o cree haber estado casado con esta persona, puede obtener lo que se llama una residencia permanente basada en víctima de violencia doméstica. Y esto aplica tanto a hombres como a mujeres, ¿ok? No solamente, aunque la ley se refiere a las mujeres, pero también nosotros hemos logrado residencia permanente para hombres que han sido víctimas de violencia doméstica por parte de sus esposas. Claro, porque también se dan esos casos, aunque de pronto sean menores, ¿no? Claro, son menores, pero también se da el abuso en que la ciudadana americana o la residente, pues tiene una conducta abusiva, cruel contra el inmigrante y definitivamente uno busca pues todos los elementos necesarios para entonces armar el caso y finalmente pues la persona logra obtener su residencia permanente. Doctor, hemos visto muchísimos casos de abusos físicos, verbales e incluso sexuales en la relación de los patronos con los trabajadores, principalmente con las mujeres inmigrantes. ¿Cuáles son esos derechos que tienen las mujeres que nos están viendo en este momento? ¿Qué deben hacer? ¿A quién pueden acudir? Mira, todos estos abusos son denunciables, ¿ok? En la mayoría de los estados, el ser ilegal, pero ser víctima de este tipo de acciones, de actos, requiere que sean denunciados. La ley manifiesta o la ley protege o invita a las personas a que denuncien este tipo de conductas para que los criminales o los atacantes sean procesados. Hay ciertos crímenes que inclusive pueden otorgar un estatus permanente en los Estados Unidos por medio de una visa U. No son todos los actos criminales, es una lista de delitos que califican para este tipo de visa o estatus U. Siempre es bueno que la persona entonces, si ha sido víctima de una conducta criminal por parte de su patrono, un abuso sexual, pues consulte con un abogado de inmigración para ver si la denuncia que la persona realizó y la investigación que está haciendo la policía sobre el delito califica para este tipo de estatus. Doctor, se nos va el tiempo, pero quiero compartir esta última pregunta si lo podemos hacer. Renuncié al asilo porque me dieron Claro. residencia. ¿Puedo volver a mi país?
Mira, si tu asilo nunca ha sido ventilado, sino tú metiste la aplicación y nunca llegó a ninguna determinación por parte del gobierno americano, yo no veo por qué tengas problemas si regresas a tu país, ya que nunca lograste obtener ese estatus de asilado. Doctor, nos siguen llegando las preguntas de los televidentes, ya la voy a compartir con usted. Esto es a través de YouTube, Ingrid Torres. Hace un año pedí el TPS y aún no me han dado respuesta, doctor. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Mira, en estos casos lo que te recomiendo, no sé si has contactado el número de servicio al cliente de USCIS, empieza entonces con un reclamo para que ellos abran una averiguación y vean qué es lo que está pasando con este caso. Otro televidente nos dice lo siguiente, doctor, solicité el TPS, estamos en semanas de su vencimiento. ¿Qué debo hacer si es extendido? ¿Tengo que introducirlo nuevamente? Tendríamos que ver qué es lo que el gobierno va a determinar, porque sabemos que hay todavía cientos de miles de aplicaciones que no han sido adjudicadas. Yo me imagino que el gobierno va a tener que tomar una medida o establecer una medida para que este, las personas que tienen el TPS todavía en proceso puedan entonces moverse con su segunda extensión. Probablemente al aprobarte la segunda también te van a aprobar la primera. Eso es lo que yo presumo que va a ocurrir, tal cual como ocurrió cuando había que solicitar diferentes cambios de extensiones de estatus cuando aplicabas para tu cambio de estatus de estudiante. Había mucho retraso en estas aplicaciones y cuando aprobaban la última, te aprobaban todas las demás que estaban en espera. Otro usuario, en este caso de Instagram, José Francisco Torrealba, nos dice, tengo TPS aprobado y asilo pendiente. ¿Puedo salir a Venezuela y regresar con este permiso? No, en ese caso yo sí no te recomiendo que vayas a Venezuela. Tú estás aplicando por asilo desde de asilo de Venezuela. Esto quiere decir que si tú regresas al país, estás demostrándole o estás dándole a entender al gobierno de Estados Unidos que tu miedo creíble de persecución no es tan serio, ya que estás regresando al país del cual tú huiste. Perfecto. Doctor, gracias por su valioso tiempo, por hacer un stop en sus merecidas vacaciones. Está en un país hermosísimo, en Estambul, Turquía. Lo he visto por muchísimas series y novelas que muestran la diversidad de ese país. Cuéntenos, ¿qué tal estos días? Maravilloso, de verdad que muy impresionado con este país, de verdad que es puedes ver la diversidad de culturas, claro, aunque la gran mayoría es musulmana, pero la energía que tiene el país, la riqueza cultural es impresionante, de verdad. Yo se los recomiendo muchísimo. Si quieren salir y conocer un poco más de esta parte del mundo, especialmente los que no han tenido contacto con lo que es la cultura, la cultura oriental, la religión musulmana, yo diría que Turquía es un buen país para empezar a conocer esta otra parte del mundo. Es muy bello, muy organizado, tiene muchísimo que hacer, de verdad que muy impresionado, muy impresionado. Doctor, gracias de verdad por este valioso tiempo, por compartir con la audiencia esta respuesta, esta asesoría permanente que nos brinda cada semana, esta ventana informativa. Feliz día, pásela bien, disfrute de sus vacaciones y estaremos de vuelta, Dios mediante, la próxima semana. La próxima semana desde Nueva York otra vez nos estaremos viendo, ¿ok? Disfrute muchísimo. Feliz día.